Venustiano Carranza, héroe de la Revolución Mexicana y uno de los personajes con el rostro más fácil de recordar de toda la historia nacional. Todos hemos visto y escuchado de él, especialmente porque tenía una gran barba y promulgó la Constitución de 1917, pero ¿de dónde salió en primer lugar? ¿Por qué se unió a la revolución y por qué al final todos lo querían matar? Bueno, hay que empezar esta historia por el principio, y es que desde niño el pequeño Venustiano era educado por su padre para recordar solo una cosa: ¡proteger la soberanía nacional! Y es que su padre era uno de los hombres más ricos de Coahuila y había vivido la pérdida de la mitad de su estado cuando ocurrió la anexión de Texas a los Estados Unidos, por lo que la educación histórica, juarista y republicana era una cosa común para la familia Carranza. Al crecer, Venustiano iba a estudiar para ser médico, pero una enfermedad de la vista lo alejó de la carrera, por lo que regresó a Coahuila y a los 28 años se volvió alcalde de su tierra natal, Cuatro Ciénegas. Luego se hizo senador y también fue diputado. Años más tarde, en 1909, Carranza se postulaba para gobernador de Coahuila. Incluso tenía el visto bueno de Porfirio Díaz, pero al final, antes de las elecciones... No, siempre no convienes, Carranza. Suerte para la próxima. Carranza se enojó mucho y por eso se unió a Francisco I. Madero, que justo ese año tomaba mucha fuerza en su movimiento contra Porfirio Díaz y la no reelección. Así que para 1911, y gracias a la revolución, Carranza por fin ganó las elecciones como gobernador de Coahuila. Pero Carranza y Madero tenían diferentes puntos de vista sobre México y se distanciaron. Así que para cuando Victoriano Huerta asesinó al presidente y tomó el poder por la fuerza, Carranza vio su oportunidad de dirigir la revolución y crear las reformas que Madero no había logrado. Para 1913, Carranza se rebela contra el gobierno de Victoriano Huerta. Al principio no es muy efectivo en el campo de batalla, pero poco a poco comienza a ganar aliados como Álvaro Obregón, Pánfilo Natera y Pancho Villa. Y este año es importante, porque Carranza proclama el Plan de Guadalupe, donde básicamente desconoce al gobierno y se plantea reconstruirlo en vez de solo tomarlo. También es allí donde nace la idea de crear una nueva constitución y la del ejército constitucionalista, al mando del propio Carranza. Carranza pelea contra el usurpador. Carranza pelea por una nueva constitución. El 3 de agosto de 1914, Carranza entra victorioso a la capital. Había derrocado a Huerta y ahora con el poder parecía que Carranza y el ejército constitucionalista habían ganado la Revolución Mexicana. Pero no fue así, y la paz no llegó a México. En realidad, este solo era el inicio de otra etapa de la revolución, donde aún correría mucha sangre. Carranza era el primer jefe de la revolución, pero Pancho Villa y Emiliano Zapata no estaban dispuestos a obedecerlo como primer jefe de la revolución. ¡Carranza es el jefe! ¡Sométanse a Carranza! No estoy tan seguro. Tierras, 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 tierras. ¡Obedezcan a Carranza! Para el 3 de octubre se hace una convención de constitucionalistas que dicen que Carranza es el presidente, pero a la siguiente semana se hace la convención de Aguascalientes, donde se reunían personajes de todos los bandos. Allí se desconocía a Carranza. Así que solo quedaba una salida. Ya saben, lo clásico, todos sacaron a sus ejércitos y comenzaron a matarse los unos a los otros hasta que solo quedara un ganador. Para abril de 1915, Villa fue derrotado, y Zapata no parecía gran rival para el ejército de Carranza. En agosto, los constitucionalistas habían recuperado la capital del país, y en octubre, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, reconoció al gobierno de Carranza, quien al final ganó más por la fuerza que por la opinión popular. De 1915 a 1917, Carranza gobierna con mano dura. Su plan era fortalecer las nuevas instituciones del gobierno y generar leyes que con el tiempo ayudaran al cambio en la sociedad. Pero en las calles, la gente sigue padeciendo de la pobreza, el hambre y la injusticia, por lo que aparecen manifestaciones y marchas cada vez más grandes, que Carranza controló violentamente, mientras que llegaba el momento de establecer la nueva constitución. Así llegó el 5 de febrero de 1917 con una nueva constitución que reformó el artículo 27, que trataba sobre la propiedad de la tierra y daba fin a las haciendas y al estado de casi esclavitud de los peones. Se creó el artículo 123, que daba nuevos derechos a los trabajadores y ordenaba el día de descanso obligatorio. Por otro lado, los artículos 3 y 130 le quitaban los privilegios que aún conservaba la Iglesia. Ahora sí, para Carranza parecía que la revolución se había ganado y que la nueva constitución traería paz y riqueza a México. Pero eso no era del todo cierto y es solo el punto de referencia para otra etapa violenta de la Revolución Mexicana.
Para mayo de 1917, Carranza por fin era presidente constitucional, pero en sus 3 años de gobierno se encuentra con muchas dificultades en todos los frentes. La revolución no había terminado, aún existían levantamientos en todo el país y se tenía una enorme deuda en el gobierno. El comercio y las minas del país estaban paralizadas, las cosechas se dieron mal ese año, la gente sufría de hambre y enfermedad. Poco había cambiado con el sueño de Carranza y la Constitución, aunque eso sí, mucho había cambiado para los comerciantes y gobiernos extranjeros. ¡Carranza los ahuyenta! ¡Carranza les quita el poder! ¡Carranza protege la soberanía nacional! Y así llegó 1920, que era año de elecciones. Para ese momento, Carranza ya casi no tenía aliados, y el grupo de generales de Sonora que siempre lo había ayudado en cuanto a lo militar se le rebelaba, y lo desconocían mediante el Plan de Agua Prieta. Para el mes de mayo, Carranza estaba acorralado, y la fuerza militar de los sonorenses era mayor. Tenía que salir de la capital y moverse a Veracruz. Para hacerlo, subió a todo el gobierno a un enorme ferrocarril de 60 vagones, llevando familias, mobiliario, armas e incluso el Tesoro Nacional en barras de oro. Pero el presidente ya estaba bajo amenaza y todo el viaje estuvo lleno de tiroteos. Para el 14 de mayo, el tren no puede seguir más. La vía estaba dinamitada y en medio de una balacera, Carranza escapa a caballo para tratar de cruzar la Sierra Poblana. Pero en realidad no había escapatoria. Cualquier ruta era un plan suicida. 6 días más tarde, el 20 de mayo de 1920, él y su gente llegaron a Tlaxcalontongo, en Puebla. Allí los recibió el general Rodolfo Herrero, que le dio refugio solo para esperar a la madrugada del día siguiente. Herrero y su gente rodearon el jacal donde descansaba Carranza y lo acribillaron sin que pudiera hacer nada al respecto. Y así terminó la vida de un hombre que nos dio la Constitución de 1917. Murió quien nos dio los primeros derechos para los mexicanos y los inicios de la identidad que formaría el México de los años siguientes. Murió un personaje que creía en la fuerza de las leyes por sobre la fuerza de las armas y que al final pagó el precio más alto por defender sus principios. ¡Carranza es importante! ¡Carranza quiere que recuerden a Carranza! Y ahora que ya lo saben, pueden dejarnos un like y presumir que conocen la historia de Carranza, ese personaje que quiso acabar rápido con la revolución, pero que al final la terminó extendiendo aún más. Es todo por ahora y nos vemos hasta la próxima.